pueda quedar. Entonces, primero que todo, gracias por conectarse a esta sesión. Gracias por conectarse a tiempo, que es lo más importante. Eh, los invito a que se queden hasta el final, ¿de acuerdo? Quédense hasta el final de la transmisión porque vamos a tener muchas sorpresas para las personas que se queden, algo muy interesante, además de todo el tema que vamos a estar compartiendo. Bueno, voy a pasar el siguiente slide. El día de hoy nos acompaña el doctor, espera un segundo, acá está. El panelista de hoy es el doctor Andrés Felipe Gómez Medina. Él es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, experto en contratación estatal, con más de 8 años de experiencia licitando con el sector público. Actualmente se encuentra cursando su especialización en Derecho Administrativo. Doctor Andrés Felipe, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Camilo, y buenas tardes para todos los asistentes. Muy bien, muchas gracias. Doctor Andrés Felipe, los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Como lo comentaba Camilo, yo soy Andrés Felipe Gómez, soy abogado de la Universidad Autónoma de Colombia. Pertenezco al grupo de abogados Gómez y Segura Abogados. Somos una firma colombiana de abogados especialistas en distintos temas de derecho como contratación estatal, derecho laboral, derecho de familia, derecho civil y comercial. Y complementamos nuestro portafolio con el tema de seguros generales de la mano con Seguros del Estado en alianza con Interpóliza, Agencia de Seguros. Bueno, para entrar en materia en este tema que es tan interesante, quiero comentarles cuál va a ser el objetivo de la Masterclass. Bueno, con el fin de contribuir con la reactivación económica del país en época de pandemia, vamos a abordar temas básicos sobre contratación estatal, a fin de que los asistentes adquieran la idoneidad necesaria para ofrecer sus bienes y servicios a las distintas entidades públicas sometidas a Ley 80. Hemos querido realizar este masterclass desde los conceptos básicos con el fin de que las personas que aún no tienen mucha relación con la contratación estatal puedan iniciar y su acercamiento y puedan volverse actores en la contratación pública. Pues hemos visto la participación que tiene esto en el Producto Interno Bruto del país. Para eso nos hemos formulado la pregunta y es, ¿qué es la contratación estatal? Tenemos en cuenta, la contratación estatal es una herramienta que tiene el Estado colombiano para cumplir con sus fines constitucionales, pues así lo han previsto la Corte Constitucional en sentencias y el Consejo de Estado, y que busca cumplir sus fines como lo son el interés general y promover la prosperidad general. Estos fines están consignados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia. Decimos que es una herramienta, y lo pongo aquí en rojo, junto con promover la prosperidad general, porque en esta época de pandemia hemos visto una reducción o un impacto negativo en la economía, pues dada la pandemia y digamos que las limitaciones en la movilidad que se ha tenido en todas las actividades. Entonces, como es uno de los fines del Estado promover la prosperidad general, la herramienta por la cual lo puede hacer es por medio de la contratación estatal, es como una política pública, esta herramienta. El Observatorio Colombiano de Contratación Pública, al igual que el director de Colombia Compra Eficiente, han manifestado con relación a la OCDE que la contratación pública representa más del 15% del Producto Interno Bruto en el país y sigue creciendo. Se están buscando desarrollar mejores mecanismos para que la participación en el PIB de la contratación estatal sea cada vez mayor. Esto porque permite el dinamismo y la reactivación económica. Recordemos que pues, el Estado es el cliente más grande que tiene un país y la mayoría de las instituciones públicas no son con fines de lucro, sino son con fines de servir a la comunidad y al interés general. Por lo tanto, ellos consumen, las entidades públicas consumen, más no producen. Aquí les comparto la siguiente gráfica extraída el día de hoy del portal Colombia Compra Eficiente, donde podemos ver que al día de hoy se han suscrito contratos por más de 20,98 billones de pesos en 181.253 contratos. Es decir, se han firmado al día de hoy, 2020, en junio, más de casi 30 billones de pesos en contratación estatal. Entonces es importante que las empresas que aún no contratan con el Estado
sepan cómo se puede contratar con el Estado y puedan ofrecer su portafolio de bienes y servicios a las entidades públicas. Pero para eso necesitamos tener claro qué requisitos debemos cumplir para contratar con el Estado. Pues hay unos requisitos indispensables para ello. Dichos requisitos son requisitos habilitantes y por otro lado tenemos factores de ponderación. Me devuelvo al tema de requisitos habilitantes. Estos requisitos no son más que aquellos que buscan determinar la capacidad jurídica, financiera, de experiencia y en algunos casos técnica de las personas que van a ofrecer los bienes y servicios a las entidades del Estado. Entonces, en los requisitos jurídicos se valida todo el tema de Cámara de Comercio, cédulas de representante legal, no haya ninguna inhabilidad de los proponentes para poder suscribir el contrato, el futuro contrato. En los requisitos financieros se va a basar en unos indicadores financieros con base al 31 de diciembre del año anterior, los cuales son requisitos habilitantes y están establecidos en la norma, como es el índice de liquidez, el índice de endeudamiento, la razón de cobertura de interés. Asimismo, la capacidad organizacional, se va a tener el indicador de rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo. Se pueden establecer otros índices de financieros para evaluar a los proponentes, pero los que son habilitantes son estos que yo acabo de mencionar. Y por último, vamos a tener los requisitos de experiencia. Estos tres requisitos que acabo de mencionar, jurídicos, financieros y experiencia, se validan en un documento o en una herramienta que se conoce como el Registro Único de Proponentes. Para los procesos de subasta inversa, que más adelante vamos a ver las modalidades, los requisitos habilitantes además incluyen los requisitos técnicos, porque recordemos que los procesos de subasta inversa, y ya lo vamos a ver, el único factor de escogencia va a ser el menor precio. Todos estos requisitos son como los mínimos que se deben cumplir para poder participar en el proceso. Ahora, siguen los requisitos de ponderación y evaluación. Estos requisitos se aplican para unas modalidades que ya vamos a ver más adelante. Son los elementos de calidad, el apoyo a la industria nacional, que de acuerdo con la ley 816 de 2003, debe oscilar entre el 10% del puntaje a otorgarse y el 20% del puntaje a otorgarse. Y el personal con discapacidad, que de acuerdo con el decreto 392 del 2018, debe guardarse un 1% del total de la puntuación para quienes tengan personal con discapacidad. Como lo decía anteriormente, los factores de ponderación o evaluación en los procesos de subasta inversa o mínima cuantía, el único factor de escogencia va a ser el menor precio, como lo podemos ver aquí en el cuadro final. De resto, en los procesos competitivos, llámese licitación pública, selecciones abreviadas, concurso de méritos, van a haber unos factores de evaluación que van a otorgar un puntaje a aquellos proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes que mencionamos anteriormente. Ahora bien, debemos mirar qué normas reglamentan la contratación estatal. Pues esta actividad de la contratación estatal está regida por unas normas, por la Constitución, que son las siguientes normas. La Constitución Política de Colombia es la primera norma y las mencionamos aquí en la jerarquía. ¿Por qué la Constitución Política de Colombia? Porque aquí en el derecho se entiende que la Constitución Política es la norma de normas y hay derechos fundamentales como el derecho a la igualdad, hay derechos, pues como mencionábamos, el principio, la función administrativa que está en el artículo 209, que van a tener mucha relación con la contratación estatal en cuanto al principio de publicidad, en cuanto al principio de transparencia, que van a ser principios rectores en la contratación estatal. Recordemos que en estos procesos de contratación estatal estamos hablando del presupuesto público, de dinero que pertenece al erario público. Por lo tal, deben haber unas garantías y unos procedimientos establecidos para que se lleve a cabo la adjudicación y celebración de contratos y comprometer el patrimonio público en pro de, como lo decíamos al comenzar, al inicio, del interés general. Tenemos la Constitución Política entonces. Recordemos que en el artículo 334 de esa Constitución Política de 1991 habla de la economía que va a estar en cabeza del Estado. El Estado va a ser quien va a dirigir el norte de la economía.
Enseguida de la Constitución tenemos la Ley 80 de 1993, que es el Estatuto General de Contratación, es el estatuto que cobija todas las modalidades de contratación que adelantan las entidades públicas que están sometidas a este estatuto. Pues hay otras entidades que están sometidas a su propio régimen, que se llaman régimen especial. Aquí vamos a hablar solamente de las entidades que están sometidas a Ley 80. Posteriormente, en el 2007 se emite una norma, que es la Ley 1150. Dicha norma se conoce como el Estatuto de Transparencia. Va a adicionar unas modalidades distintas a la licitación pública, que va a permitir que los procesos sean más expeditos, más abreviados, más rápidos para la selección de contratistas. Ello no quiere decir que no se van a garantizar los derechos y un debido proceso, o se va a desconocer la norma por ser rápidos y abreviados, sino que va a permitir que los procesos de selección que antes se demoraban 3 meses se puedan adelantar en 20 días, un mes. Asimismo está la Ley 1882 del 2018. Esta ley nos va a hablar del régimen de subsanabilidad de las ofertas, porque en el artículo 5 de la ley anterior, que es la Ley 1150, hablábamos de un régimen de subsanabilidad. Esta hace unas modificaciones importantes. Una de ellas a tener en cuenta es la causal objetiva de rechazo de las ofertas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo no presento la póliza de seriedad de oferta junto con la propuesta, ya esta ley 1882 va a decirme que es una causal de rechazo. Entonces ya empiezan a haber unas reglas que modificaban, antes se permitía subsanar y ahora no. Y asimismo también está la ley 1774 del 2011. Esta ley es el Estatuto Anticorrupción, también trae un compilado de normas, tanto penales como disciplinarias, para evitar que exista tanta corrupción en el tema del ejercicio de la contratación estatal. Tenemos también, en orden de jerarquía, el decreto 1082 del 2015, que es un decreto compilatorio que va a venir a reglamentar la ley 80 de 1993. Este decreto nos va a decir como el paso a paso de cada modalidad en la que nosotros vamos a presentar una oferta, un proceso que debe tener en cuenta las entidades públicas, las cámaras de comercio, los proponentes, cómo se deben llevar a cabo los eventos de subasta, cómo se deben realizar los documentos soportes en los procesos de contratación, los que conocemos como estudios previos, pliegos de condiciones, los anexos. Y más adelante viene un decreto en el 2019, que es el decreto 324 del 2019. Ya posterior a la creación de Colombia Compra Eficiente, se va a expedir este decreto que va a buscar estandarizar los pliegos de condiciones mediante el SECOP, los pliegos tipo, para procesos como obras, entre otros procesos. Y por último, en el orden de jerarquías de las normas que van a regular nuestro proceso de contratación, vamos a encontrar los actos administrativos, como el de apertura, que es el primer acto administrativo que se emite, hasta el acto de adjudicación y los pliegos de condiciones y adendas. Recordemos que el Consejo de Estado, que es el órgano rector en materia de contratación, el órgano judicial rector, ha dicho que el pliego de condiciones es ley para las partes y lo que allí está consignado es la regla con la que se van a evaluar los proponentes y va a ser ley para las partes. Esta básicamente va a ser la normativa que nos va a regular los procesos de contratación. Obviamente, dependiendo del objeto a contratar, pues ya van a existir otras normas adicionales a las que vemos en pantalla, con las cuales se van a complementar los procesos de contratación. Voy al caso, por ejemplo, de un proceso de infraestructura, de ingeniería. Hay normas que reglamentan ya el cumplimiento de normas para la construcción, para la ingeniería, para el desarrollo de la actividad profesional como ingeniero. Todas esas normas van a ser parte del proceso de contratación, porque obviamente pues el Estado debe garantizar el cumplimiento de todas estas normas. Igualmente el requisito de seguridad social para fiscales, todos ese tipo de cosas. Quien desee participar en un proceso de contratación con el Estado debe cumplir con esos requisitos. Recordemos que aquí todo se debe dar dentro de la legalidad y el Estado es el primer promotor, como director del proceso de contratación debe ser el primer promotor
de la legalidad y el cumplimiento de todas las normas. Ahora bien, pasemos al tema de qué modalidades de contratación existen. Actualmente, las más representativas que tenemos para la adquisición de bienes y servicios y desarrollos de obras están consignadas en el artículo 2 de la Ley 1150, la norma que les mencionaba anteriormente, que modificó la Ley 80 y adicionó unas medidas más expeditas. Dentro de ellas tenemos la licitación pública, que es el primer proceso de selección creado con la Ley 80, e incluso anteriormente se venía con esta modalidad, un proceso muy engorroso. Generalmente la licitación pública se utiliza cuando se van a adquirir, se van a hacer contratos o contrataciones de infraestructura por cuantías muy altas, o cuando se van a adquirir bienes o servicios, pero ya en cuantías muy altas, requiere un proceso más selectivo con más cuidado. Posteriormente, se crea también la selección abreviada en el numeral 2 del artículo 2 de esta ley, que se va a dividir en dos. La selección abreviada, por un lado, tenemos la menor cuantía, y por otro lado, tenemos la subasta inversa. Estas selecciones abreviadas se van a utilizar dependiendo de las condiciones que están establecidas en la norma, en el artículo 2 de la ley 1150, por ejemplo, para el caso de la menor cuantía, dependiendo del presupuesto de la entidad. Entonces, si la entidad tiene un presupuesto anual dice, las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Recordemos que al inicio de año, el Ministerio de Hacienda hace una repartición del presupuesto nacional y le otorga a cada entidad pública un presupuesto. Ese va a ser su presupuesto anual. Entonces, dentro de esas reglas, encontramos la que acabo de leer, donde miramos la entidad que va a contratar, dependiendo del presupuesto que le haya asignado el Ministerio de Hacienda, vamos a mirar cuál va a ser su tope para la menor cuantía. Asimismo, la otra modalidad que se crea en la selección abreviada es la subasta inversa. La subasta inversa es un proceso abreviado que se crea con el fin de adquirir bienes de características técnicas uniformes y de común utilización. Eso en palabras un poco más castizas son, por ejemplo, elementos como televisores, computadores, bueno, todos estos elementos que tienen unas características técnicas uniformes y su único factor de escogencia, como lo decía anteriormente, va a ser el menor precio ofrecido. Entonces, en los procesos de subasta inversa, la entidad pública hace un estudio previo y va a decir, bueno, para este proceso de subasta inversa vamos a adquirir 1.000 televisores y el presupuesto oficial son 500 millones de pesos. Ese va a ser el presupuesto producto o resultado de un estudio de mercado. De ese presupuesto se va a iniciar, dependiendo cuando cada proponente entregue su oferta, y de allí quienes resulten habilitados, se va a iniciar con el menor valor ofertado a los proponentes. Una subasta, como su nombre lo dice, es inversa. O sea, no es hacia arriba, sino hacia abajo, a quien menor precio de oferta de la entidad. Y quien resulte ofertándole su menor precio después de una serie de lances, va a ser quien va a resultar adjudicatario, pues teniendo en cuenta que cumple todos los requisitos habilitantes. La tercera modalidad que se tiene es el concurso de méritos. El concurso de méritos ya no se va a evaluar con base no se va a evaluar con base en el precio, sino ya se va a revisar un poco más el tema de la idoneidad del proponente. Se usa para contratar procesos en los cuales se requiere más idoneidad, más experiencia que precio. Entonces, generalmente esto lo vemos mucho en los procesos de fábrica de software, en procesos de consultoría, de ingeniería, donde ya es más importante evaluar esos factores de idoneidad y experiencia que un menor precio. Y por último, tenemos
los procesos de contratación directa y de mínima cuantía, y tal vez este número cuarto es el que más ha sonado últimamente con la emergencia del COVID-19. Estos procesos de contratación directa se utilizan generalmente en urgencia manifiesta, cuando hay un tema de urgencia para contratar y atender la situación y mitigar la misma, o cuando no existe un proponente que pueda, solamente un proponente en el mercado que pueda suministrar esos bienes o servicios a contratar. Asimismo, la mínima cuantía tiene una particularidad que es la siguiente modalidad, y es que la mínima cuantía va a ser el 10% de la menor cuantía. Entonces, si miramos de los procesos de selección abreviada, tenemos la menor cuantía y ya dijimos que era con base, se determinaba con base en unas reglas que establece la ley 1150 del 2007 en su artículo 2, literal B, dependiendo del presupuesto anual. La mínima cuantía se va a tomar esa modalidad para los procesos que se adelanten y que sean inferiores al 10% de esa menor cuantía. Entonces decíamos en el ejemplo que leímos, si el presupuesto de la entidad era igual o superior a 1.200.000 salarios mínimos, la menor cuantía va a ser hasta 1.000 salarios mínimos. En este caso, la mínima cuantía vendría a ser 100 salarios mínimos. Esta sería la mínima cuantía. Entonces, aquí hay una distinción que hay que hacer y que es importante que todos lo tengamos en cuenta. Para las tres primeras modalidades de contratación que establece la ley 1150, licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, es necesario estar inscritos y clasificados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, RUES, porque esta herramienta es la que le va a permitir a los proponentes participar y presentar su oferta. Porque como lo decíamos anteriormente, hay unos requisitos habilitantes que se van a validar, entre ellos los indicadores financieros y la experiencia, que se va a clasificar de acuerdo a unos códigos UNS, PSC. Entonces, es requisito indispensable estar inscrito en el Registro Único de Proponentes RUP para poder participar en estos procesos. Esto de acuerdo al artículo 6 de la Ley 50 del 2007 y a su vez de acuerdo a lo establecido en el decreto 221, del artículo 221 del decreto 019 del 2012. Pero quienes no tienen registro único de proponentes también pueden presentar sus ofertas al Estado, porque pueden participar en la modalidad de contratación directa, en urgencia manifiesta, o podrían participar en la contratación de mínima cuantía, porque en estos requisitos habilitantes ya no se va a pedir indicadores financieros, que era lo que mencionaba anteriormente, pero sí se va a pedir una inscripción en Cámara de Comercio, que esté debidamente legalizada la empresa o la persona natural que va a ofertar, porque aquí pueden participar personas naturales, jurídicas, consorcios, unidades temporales, pero no va a requerir estar inscrito en el Registro Único de Proponentes. En estas mínimas cuantías podemos encontrar negocios que oscilan entre 1 millón de pesos a 50 millones de pesos, 60 millones de pesos. Y el único factor de escogencia aquí, como lo decíamos anteriormente, es el menor precio, al igual que en la subasta. La diferencia radica es que en la mínima cuantía se presenta la oferta y se entrega de una vez la oferta económica con el menor precio. Mientras que en la subasta generalmente se presenta la oferta con el presupuesto oficial, el tope, y con base a ese presupuesto es que se arranca dependiendo de las ofertas que han hecho los demás proponentes. Aquí no, en la mínima cuantía se envía de una vez el menor precio y la entidad va a empezar a evaluar las ofertas dependiendo quién fue la empresa que ofertó el menor precio, valida si se cumplieron los requisitos y si se cumplieron los requisitos va a proceder con la adjudicación. Entonces es un proceso mucho más rápido, generalmente es de 3 días del proceso de celebración, evaluación y adjudicación. Entonces, digamos que es un mercado, un nicho de mercado donde muchas empresas que aún no tienen experiencia contratando con el Estado pueden iniciar a ofrecer sus bienes y servicios y pueden como que adquirir esa experiencia para posteriormente adelantar su inscripción en el Registro Único de Proponentes y participar en esas otras modalidades que ya son de cuantías mayores. Aquí en esta gráfica que tenemos a continuación, vamos a ver las etapas del proceso de selección. Me he permitido hacer como esta gráfica
aunque de pronto en algunas modalidades cambia, pero este es como el estándar para que conozcamos y nos hagamos a la idea un poco de cómo es un proceso de selección, en la vida real, cuáles son las etapas, qué significa que un proceso está en borrador, que un proceso está en definitivos, qué es una evaluación. Entonces, tenemos que la entidad realiza unos documentos, unos estudios de mercado, con base en la información que recoge el sondeo de mercado, justificación de la necesidad, disponibilidad presupuestal. Toda esta información la reúne y viabiliza el proceso. Una vez viabiliza el proceso, entonces hace una publicación en el SECOP, que es el portal donde las entidades públicas van a ser públicas, por valga la redundancia, sus procesos de contratación, sus necesidades. Están obligadas a publicarlos por ahí. Y va a hacer público los documentos y va a proyectar un documento que se va a llamar el pliego de condiciones. Generalmente en el SECOP ya viene como estandarizado en la plataforma el pliego y lo que se cargan son anexos donde le dan como una mayor claridad al tema de los requisitos. ¿Para qué se hace esto en etapa de borrador? Para que los proponentes que tienen la idoneidad del core del negocio, dependiendo del objeto a contratar, digamos si la entidad va a adquirir aires acondicionados, los fabricantes o los proponentes interesados que se dedican al negocio de aires acondicionados puedan revisar los documentos del proceso y hacerle ver a la entidad de pronto algún error o alguna deficiencia que tengan los términos que a futuro van a ser ley para las partes en el proceso de selección de contratistas. Entonces, se deja publicado por un tiempo en el cual los proponentes tienen la oportunidad de revisar los documentos, descargarlos, leerlos, y asimismo se da un plazo para presentar unas observaciones a ese proyecto pliego de condiciones. En este momento estamos en la etapa de borrador, es un proyecto de pliego de condiciones. Una vez pues se reciben las observaciones del proyecto de pliego de condiciones, se da respuesta por parte de la entidad, y aquí entre la respuesta a las observaciones y el definitivos hay algo que se llama la publicación del acto administrativo de apertura. Cuando ya se publica el acto administrativo de apertura, las modificaciones que se vayan a hacer a los documentos del pliego de condiciones se deben hacer mediante un documento que se llama adenda. Es otro acto administrativo. Con la adenda se modifican las condiciones del pliego y hay unos plazos para publicar estas modificaciones, dependiendo si se trata de licitación pública o de subasta inversa. En el caso de las licitaciones públicas, se debe dar 3 días antes del cierre la publicación de las adendas. En el caso de las subastas inversas y los procesos de selección abreviado se debe dar un día antes. Vamos a hablar del caso de subasta, menor cuantía, concurso de méritos, mínimas cuantías. Entonces se hace la modificación mediante adenda. Una vez se haya publicado el acto administrativo de apertura. Ya tenemos los pliegos definitivos, se deja un plazo para que los proponentes puedan presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo y asimismo puedan elaborar su oferta. ¿Por qué? Porque puede que en la etapa de borradores algún proponente no haya visto el proceso en esa etapa y está interesado en participar en el proceso, pero encuentra alguna deficiencia que puede ser subsanada o corregida. Entonces le dice a la entidad, modifique el pliego de condiciones en este aspecto. Ya dependiendo de la modalidad, van a tener una serie de rituales específicos, audiencias específicas que se van a realizar o unos trámites necesarios para habilitarse en la presentación de la oferta, caso de la menor cuantía, que revisaremos ya en otro video que vamos a realizar ya hablando un poco más de cada modalidad en detalle. Tenemos los pliegos definitivos, las observaciones, se publicaron las adendas, las modificaciones, si existiera alguna modificación, se dan las respuestas a dichas observaciones y en ese plazo que ha transcurrido es el mismo plazo para que los oferentes puedan elaborar sus ofertas y las presenten. Llega una fecha de cierre y presentación de las ofertas. Es importante tener claro que los términos aquí se dan mediante un cronograma y son preclusivos y perentorios. Quiere decir que no se pueden ampliar ni modificar. Una vez ya se agotan las etapas, los procesos ya finalizan. Ya no se pueden ampliar, no se puede volver a una etapa que ya haya precluido.
Entonces, se da el cierre y presentación de las ofertas. Las personas armaron su oferta y se la enviaron a la entidad. Y la entidad, una vez haya recibido, a la fecha y hora señalada en el pliego de condiciones, las ofertas, pasa a una etapa que se llama la evaluación de las ofertas. Es aquí donde va a revisar si los proponentes cumplen los requisitos habilitantes establecidos, adicionalmente cumplen con los requisitos de ponderación o de evaluación para la asignación de puntaje, y si es necesario subsanar o aclarar algún requisito de su oferta, algún documento de su oferta que no quedó claro. Recordemos que hay requisitos que son subsanables y hay requisitos que no pueden ser subsanados en virtud del principio de igualdad y en virtud de que no se mejore la oferta a futuro una vez se haya presentado y se haya dado cierre a las mismas. Entonces, generalmente los requisitos que van a permitirse ser subsanados son los requisitos habilitantes, requisitos en el caso de experiencia, pero tiene que estar en firme acreditada en el Registro Único de Proponentes. En el caso de algún documento jurídico, la Cámara de Comercio, la cédula, algún certificado que no se hizo llegar de la condición del proponente, más no de la oferta, son los que van a poder ser subsanados, pues de acuerdo al desarrollo jurisprudencial que ha tenido este tema de la subsanabilidad de la oferta en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, la sección tercera, ha desarrollado unos criterios claros para subsanar las ofertas, y asimismo digamos que aunque no está consignado en una norma específica la subsanabilidad de las ofertas, la ley C50 en el artículo 5 consigna el régimen de subsanabilidad en su parágrafo primero, y este a su vez, que es modificado por la ley 1882 del 2018, tiene como unos plazos establecidos y unas reglas para dicha subsanabilidad. Hay unos términos como el término del traslado del informe de evaluación, en el cual los proponentes pueden aclarar o subsanar. Una vez vencido este término, ya los proponentes no pueden aclarar, subsanar sus ofertas, y asimismo las entidades tampoco les pueden recibir documentos, porque pues no es justo en condiciones de igualdad que un proponente haya cumplido juiciosamente con la elaboración de la oferta y otro proponente no haya querido sino hasta el final. Y eso es una cultura que se ha tenido mucho en los procesos de contratación y se ha venido eliminando a raíz de la entrada en vigencia de la ley 1882 por quienes esperaban en los procesos de subasta para llegar al final con la documentación y a llegarla y dilatar el proceso para que la entidad se ampliara. Entonces la ley fue clara y dijo no, hasta el plazo hasta el traslado del informe de evaluación. Se publica el informe de evaluación y ahí hay una etapa que es para presentar las observaciones al informe de evaluación, que es lo que se conoce como el traslado. Allí los proponentes van a tener la oportunidad no solo de subsanar o corregir los defectos de su oferta que sean subsanables, sino también van a tener la oportunidad, en virtud del principio de transparencia que hablábamos de la función administrativa, artículo 209, y publicidad de la Constitución, van a tener la oportunidad de mirar las ofertas de los otros proponentes para ver si en condiciones de igualdad y transparencia el informe de evaluación se ajusta a la realidad de la oferta presentada por los otros. Y de ser el caso de que algunos de los requisitos que se hayan calificado como cumple y no es así, se pueda hacer la observación a la entidad y la entidad revise la oferta y valide si efectivamente, si ese proponente al que se le está observando sí cumple o no cumple con esos requisitos. Eso es muy importante porque es aquí donde se va a determinar el cumplimiento y se le va a dar la oportunidad a los proponentes de validar las ofertas y de revisar los requisitos de los demás proponentes, porque esto es un proceso competitivo en el cual pues obviamente el pliego es ley para las partes y todos lo deben cumplir. Más adelante vamos a realizar otro video en cuanto al tema de régimen de subsanabilidad de las ofertas y la aplicación de este régimen, porque es muy importante y casi que es uno de los más decisivos y determinantes a la hora de elegir al futuro contratista en las entidades públicas. Entonces vamos a realizar un video más detallado del régimen de subsanabilidad de las ofertas para que lo tengamos en cuenta. No sobra más pues comentarles que mi trabajo de grado
como abogado, pues estuvo basado en este tema de la aplicación del régimen de subsanabilidad en los procesos de subasta inversa. Conozco muy bien la jurisprudencia y la experiencia también me ha permitido abordar el tema desde las audiencias públicas y darme cuenta de la realidad. Y porque aquí se encuentra a veces una transgresión de derechos fundamentales y derechos de los contratantes, de los proponentes, perdón, a la hora de seleccionar al contratista. Recordemos que estamos hablando de un negocio de dinero. Entonces es aquí donde pues se da el factor diferencial entre quién se gana el negocio o no. Y es muy importante estar como muy enterados del tema. Entonces, se presentaron las observaciones, volvemos al proceso, y aquí entonces está la publicación del informe de evaluación final. En ese informe de evaluación final se va a determinar quién cumple los requisitos habilitantes, quién no cumple los requisitos habilitantes, entonces, quién se rechaza su oferta, si está inmerso en causal de rechazo, o a quién se le otorga el mayor puntaje de la oferta para seleccionarlo en caso de una licitación pública, en caso de un proceso de menor cuantía, o quién está habilitado para participar en la siguiente etapa en los casos de subasta inversa, que va a ser la audiencia de subasta. Generalmente esta audiencia se lleva a cabo de forma presencial, aunque con la entrada de vigencia del SECOP 2 se lleva a cabo también de forma electrónica. Entonces, en esa plataforma transaccional, uno envía un precio y lo va disminuyendo de acuerdo con un porcentaje que la entidad establece. Eso es lo que se conoce como los lances, y así hasta que se llegue al menor precio y se determina quién va a ser el proponente adjudicatario en los procesos de subasta inversa. En los informes de evaluación se da el informe final y allí ya se conoce el puntaje de quien obtuvo el mayor puntaje y se adjudica, lo mismo en los concursos de mérito. Básicamente, a grosso modo, esta es la estructura del proceso de selección y las etapas del proceso de selección en la etapa precontractual, desde que se publica el proceso en borrador hasta que se adjudica. Aquí ya el proceso finaliza con un acto administrativo que se conoce como el acto administrativo de adjudicación o declaración desierta. Y ese acto administrativo pues ya tiene sus efectos característicos. Bueno, nosotros hablábamos del registro único de proponentes. Entonces, ¿qué es el registro único de proponentes? El registro único de proponentes es una herramienta, como ya lo había dicho anteriormente, que se inscribe en el RUES de la Cámara de Comercio de la ciudad donde esté domiciliada la empresa o la persona natural, con la cual se va a acreditar el cumplimiento de unos requisitos habilitantes. Recordemos que esto es una exigencia de la ley para poder participar en los procesos de contratación. Pues así lo ha previsto el artículo 6 de la ley 1150. Entonces, si yo soy proponente, yo vendo computadores y quiero participar en las modalidades de licitación pública, selección abreviada, bien sea menor cuantía o subasta inversa, o quiero participar en los procesos de concurso de méritos, debo estar inscrito en este registro único de proponentes, porque allí voy a acreditar los indicadores financieros, que no son más que el indicador de liquidez, endeudamiento, razón de cobertura de interés, rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio, que se van a establecer con base en los estados financieros a 31 de diciembre del año anterior. La norma ha previsto que este registro se hace inscripción y debe ser renovado hasta antes del 5º día hábil del mes de abril. El costo pues de la inscripción es de 522.000 pesos actualmente, y el certificado, ya cuando yo estoy inscrito, que genero así como un certificado de Cámara de Comercio muy similar, pero contiene la información del registro único de proponentes, el costo del certificado es de 47.000 pesos. Les decía que la inscripción dura, de acuerdo con el artículo 2.2.1151 del decreto 1082, dice que las personas inscritas deben presentar su documentación para renovar su inscripción hasta antes del 5º día hábil del mes de abril. Generalmente, entonces, si yo realizo mi inscripción en el mes de enero, pues tendría que, o sea, del mes de enero y ya con la información financiera del año anterior, no tendría que hacer mi renovación en el mes de abril. Pero si por el contrario yo realizo mi inscripción en el mes de octubre, posteriormente cuando llegue el 5º de abril del mes de abril del año siguiente, voy a tener que hacer mi renovación con la información financiera para actualizar los estados financieros. Actualmente,
que esto es un tema que muchas personas tienen duda, con motivo de la emergencia declarada por el gobierno nacional por ocasión del COVID-19, el gobierno decidió prorrogar el plazo para realizar dicha renovación y lo extendió hasta el 5º día hábil del mes de julio del 2020. Esto más o menos nos da, en fecha nos daría más o menos el 7 de julio del año 2020. Y hasta ahí tendría el plazo para renovar. Hay otro trámite que se realiza y es uno que se puede realizar en cualquier momento y es la actualización. Si yo tengo mi registro único de proponentes y en el transcurso del año ejecuté contratos y quiero incluirle más experiencia o me di cuenta que la clasificación de los códigos de mi experiencia no estaba bien detallada, bien determinada, puedo incluirle esta nueva información por medio de un trámite que se llama la actualización del registro único de proponentes, que tiene un valor menor, pero sí o sí voy a tener que realizar más adelante mi renovación si quiero continuar inscrito en el RUP. Si no realizo la renovación del registro único de proponentes, lo que va a pasar es que cesan los efectos del RUP. El decreto 1082 del 2015 prevé esta situación. Quienes no renueven antes del 5º día hábil del mes de abril cesarán los efectos del registro único de proponentes. Esta herramienta, como le permite a la entidad validar la información del proponente financiera y de experiencia y unos aspectos jurídicos, esta herramienta va a ser de obligatorio cumplimiento para quienes deseen participar en los procesos de contratación. Y lo que hacen las cámaras de comercio es hacer como de una especie de notarios, dar una fe pública de que la información que allí se consigna es la información que el proponente ha certificado. Por consiguiente, las entidades públicas pues deberán validar los requisitos habilitantes con base en la información que se encuentra consignada en el RUP y no podrán tampoco solicitarle a los proponentes que alleguen esa información para validar nuevamente, aunque sí podrán solicitar información adicional que no se encuentre consignada en el registro único de proponentes. Pasa mucho en el caso de la experiencia, ya que hay que determinar muy bien el aspecto de que el requisito habilitante no es el certificado, sino que la experiencia se encuentre inscrita en el RUP. Cuando ya estemos en el ejercicio de la contratación estatal, vamos a darnos cuenta pues de cómo se da esta situación en la práctica. ¿Dónde puedo ver los procesos de contratación? Porque, bueno, hasta el momento hemos visto los requisitos, la normativa, el registro único de proponentes, que hay más de casi 30 billones de pesos contratados a la fecha, pero ¿dónde puedo ver los procesos de contratación? A ver si yo puedo aplicar alguno. Se creó desde hace muchísimos años el SECOP, que es el Sistema Electrónico de Contratación Pública, que accede uno desde cualquier navegador y es administrado por Colombia Compra Eficiente. La Agencia Nacional de Compras Públicas, Colombia Compra Eficiente, tiene en cabeza suya la administración del SECOP. Inicialmente se tenía el SECOP 1, que era un portal meramente de publicidad. Ahí se cargaban los documentos, los proponentes los descargaban, se verificaba el objeto del proceso, la información del proceso, si estaban definitivos, en borradores, en qué etapa iba, y ya, y era la entidad la única que podía administrar o cargar información en ese portal. Posteriormente se crea el SECOP 2, Colombia Compra Eficiente lidera la implementación del SECOP 2, que va a ser un portal transaccional, que le va a permitir a los proponentes registrarse, crear un usuario, una contraseña, tanto proponentes persona jurídica como persona natural, extranjeros, consorcios, uniones temporales, registrarse para poder ahí subir sus ofertas, y todo esto va a quedar, obviamente, lo que se busca es una transparencia, que quede el registro y la constancia de todos los trámites. Entonces va a ser un portal más transaccional donde yo voy a tener mi usuario y mi contraseña y voy a poder ingresar a los procesos, me puedo suscribir. Desde allí también se desarrolla una plataforma que va a permitir el uso de realización de eventos de subasta, que es lo que conocemos como la subasta electrónica, donde los proponentes van a poder hacer sus lances y esto le va a entregar una información a la entidad sobre quién va a ser el proponente que va a ofertar el menor precio en el proceso de contratación y a quién se le va a adjudicar la subasta.
Entonces, el SECOP, ¿dónde lo encontramos? En www.colombiacompra.gov.co / Colombia-compra / SECOP. Allí encontramos el portal de contratación. Entonces, como lo ven en la imagen, allí está el enlace que les indicaba, y así es como se ve el portal de Colombia Compra Eficiente. Ahí tenemos señalado en rojo el botón donde uno le puede dar clic para acceder al SECOP 1 o al SECOP 2. Pues Colombia Compra Eficiente ha emitido circulares para todas esas entidades que estaban utilizando SECOP 1 para ver su obligatoriedad a usar SECOP 2. Recordemos que la tendencia es a que quede solamente SECOP 2 porque es un portal más que deja registro y es más transparente. Entonces, aquí puede entrar uno, ingresa el enlace, SECOP 1, SECOP 2, y aquí le permite, en la parte de abajo, le va a permitir registrarse en SECOP 2, de la forma como registrar y cómo crear la empresa. Vamos a dar más adelante una clase, un en vivo, una masterclass sobre SECOP 2, y también va a permitir acceder si ya estoy registrado. Si vemos al lado derecho de donde dice ya estoy registrado, también hay una opción que nos va a permitir la búsqueda de procesos de contratación. Y por último vamos a tener los planes anuales de adquisiciones. Si yo quiero ver qué procesos hay publicados, entro a ese botón que me permite ahí búsqueda de procesos de contratación, y ahí voy a tener varias opciones de filtrado o él me va a desplegar los procesos que ya tengo. Y los planes anuales de adquisiciones pues son información que la entidad tiene que cargar a 31 de enero de cada año sobre la proyección de cómo va a invertir su presupuesto nacional. Entonces aquí su presupuesto anual, perdón. Aquí podemos hacernos una idea de qué entidad va a contratar qué bienes o servicios. No están obligados a contratar esos bienes o servicios que termine ahí, pero sí sirve como para dar una idea y para que los proponentes también puedan saber cómo qué bienes y servicios ofrecerle a qué entidad. Pero los procesos que efectivamente van a estar vigentes van a ser los procesos, búsqueda de procesos. Allí es donde vamos a encontrar los procesos que ya están en borradores, que han sido adjudicados, que están en definitivos o que han sido declarados desiertos. Así es como se va a ver el panel de búsqueda de los procesos de contratación. Aquí, por ejemplo, vemos que resaltado en rojo, hay un proceso para contratar el suministro de materia prima e insumos para el proyecto de productivo de panadería de la cárcel y penitenciaria de media seguridad Chiquinquirá. Y arriba hay otro que es el suministro de insumos médico-quirúrgicos y dispositivos médicos y apoyo tecnológico. Aquí vemos señalado con la flecha el presupuesto oficial que la entidad estableció con base en los estudios que realizó para el proceso de la subred integrada de servicios. Vemos que son 1.714 millones. Para el proceso de la cárcel penitenciaria de media seguridad de Chiquinquirá vemos que son 25.664.010. Y vemos el estado del proceso al lado. Vemos que dice que está publicado y publicado. Generalmente cuando está publicado es porque ya el proceso está en definitivos para presentación de la oferta. Y devolviéndonos al lado del objeto vamos a ver el número del proceso. Cada proceso se va a identificar con un número y es importante pues tener y hacer mención de este número cuando se va a presentar la oferta o se va a realizar alguna observación. ¿Qué más debo saber? Para presentar estos procesos de contratación, como lo decía, hay una causal que tiene prevista la ley 1882 y es el tema de la garantía de seriedad y la no presentación de la garantía de seriedad junto con la oferta. Como estos procesos buscan, o sea, generar un desgaste administrativo y un despliegue de herramientas de la administración y del Estado, lo que se pretende es que quien oferte se comprometa a suscribir el contrato y no se ha de realizar todo un proceso de selección para que al final desista la persona que ofertó de suscribir el contrato. Es por esto que las entidades solicitan una garantía de seriedad de oferta que se maneja generalmente con una aseguradora o se puede manejar con un cupo de crédito de un banco. Hay distintas formas, pero la más habitual y la más económica a su vez es la garantía de seriedad de oferta que emiten las aseguradoras, una póliza. Asimismo, posteriormente, cuando se realice la adjudicación del contrato, acto administrativo de adjudicación, y se celebre el contrato, cuando se selecciona el contratista,
Se van a solicitar unas pólizas que se conocen como pólizas de cumplimiento, que van a asegurar unos riesgos que ya están previamente establecidos en el pliego de condiciones, y dependiendo de la modalidad de contrato, dependiendo del objeto contratado, perdón, si es un contrato de obra pública, se van a pedir también pólizas de responsabilidad civil extracontractual. En este caso, digamos que nosotros ofrecemos el portafolio de seguros, todo el ramo de cumplimiento y fianzas, lo manejamos con Interpóliza a través de todo el portafolio de seguros del Estado. Entonces, si en los procesos de contratación requieren garantía de seriedad de oferta, requieren una póliza de cumplimiento, nos pueden escribir a nuestro correo, que al final les vamos a dejar la información de Interpóliza, y allí les vamos a ayudar con la emisión de sus pólizas. Como les comentaba, la no presentación de la garantía de seriedad junto con la oferta va a generar rechazo de la oferta. Es decir, si yo presento mi oferta y no presento al momento del cierre la garantía de seriedad, es como, pues, si hubiera presentado la oferta en vano, no, me van a rechazar la oferta. Y yo creo que ya con este tema terminamos. Aquí está la información, pues, de Interpóliza, los datos de contacto, los pueden escribir al WhatsApp, que está aquí, 302-231-6356. Nos pueden buscar en www.interpoliza.com.co o a info@interpoliza.com.co. Eso fue todo. Vamos a premiar a que permanecieron hasta el final. Queremos, pues, invitarlos a las primeras 5 personas que realicen el envío de correo a andresfgomez.abogado@gmail para ofrecerles una asesoría de 1 hora en sus procesos de contratación, implementación en los procesos de contratación. Recuerden que si requieren también de un acompañamiento, una asesoría en todo el tema de inscripción, actualización, renovación de registro único de proponentes, nosotros pues contamos con todo el servicio y con toda la unidad para apoyarlos. Si están interesados en recibir capacitaciones sobre algún tema específico en contratación estatal, también nos pueden escribir. Entonces, las cinco primeras personas que envíen el correo a andresfgomez.abogado@gmail van a recibir 1 hora de asesoría gratuita en los temas de contratación que les interese. No siendo más, pues creo que hemos dado cumplimiento al horario pactado. Si alguien de pronto quisiera comentarnos qué le gustó de la capacitación, a qué se dedican en su core de negocio, puede abrir el micrófono tranquilamente. Si hay algo que quisiera, si tiene alguna duda respecto al tema, pues estoy presto a escucharlos. De lo contrario, pues no me queda más que agradecerles por el tema, y hemos recibido pues los comentarios de ustedes en el momento de la inscripción, y vamos a preparar talleres como estos constantemente para poder abordar esos temas que tanto los intrigan. Yo sé que el tema de SECOP 2 es un tema bastante inquietante. Estamos elaborando un taller justamente sobre SECOP 2 para aprender el uso de la plataforma. De todas maneras, también los invito a navegar como por la página de Colombia Compra Eficiente, que allá hay muchos manuales instructivos que les permite a las personas realizar como ese proceso de aprendizaje. De todas maneras, pues aquí estaremos dispuestos a lo que requieran, y vemos que si no se requiere, no tiene ninguna preguntas. Vamos a mirar el chat, perdóname. A ver, dice Wilson, la mínima cuantía, Wilson Melo dice, ¿la mínima cuantía también es publicada en el SECOP? Buena pregunta, Wilson. Sí, claro. Estos procesos que mencionamos en la presentación son procesos competitivos, y al ser procesos competitivos es obligatoria la publicación en el SECOP. No solamente cuando se haya adjudicado, sino cuando se inicia el proceso, desde la publicación de la invitación. Estos procesos de mínima cuantía tienen algo particular, y como son procesos tan expeditos, tan rápidos, no hay un proceso de borradores y posteriormente un proceso de definitivos, sino que se publica la invitación y ahí ya se entiende que está en borradores, y el paso a seguir es presentar observaciones o presentar la oferta para el cierre.
pasa a la evaluación y a la adjudicación. Entonces, los procesos de mínima cuantía, sí, Wilson, eso se publica en el SECOP. Vamos a ver qué otra pregunta. Miguel nos dice, ¿podría participar en un proceso de menor cuantía con RUT sin experiencia? Wilson, esa pregunta está muy bien. Recordemos que la ley 1882, que es el decreto 1082, perdón, que es el decreto reglamentario, establece unos requisitos habilitantes, dentro de ellos la clasificación de la experiencia. Entonces, es necesario tener experiencia porque va a ser un requisito que te va a habilitar al momento de presentar la oferta. Si no tienes experiencia, te sugiero que primero presentes tus procesos de contratación en la modalidad de mínima cuantía, y a medida que vayas adquiriendo la experiencia, vas a poder presentar ya ofertas en las otras modalidades teniendo un RUT más sólido. ¿Qué más? Nos pregunta Angie, en los planes anuales de adquisiciones a veces aparece que se necesita personal profesional. ¿Ellos también se someten a proceso de contratación o ellos se someten a concurso de méritos? Esto va a depender de la modalidad que la entidad establezca, porque muchas veces recordemos que estos procesos de contratación se adelantan bajo modalidades de concursos competitivos. La entidad dice un contrato de prestación de servicios. Puede ser como un contrato de prestación de servicios para el mantenimiento de plantas eléctricas o para el apoyo a la gestión. Y son contratos que se van a hacer por un año, lo que va a permitir, pues, la entidad realizar un proceso competitivo, un concurso de méritos. Ya dependiendo, digamos, la necesidad de la entidad lo va a determinar, y la justificación que ellos den al momento de elaborar el proceso. José David nos pregunta, porfa, ¿pueden compartir la grabación? Claro que sí, José David. Vamos a subir a nuestra página de Facebook la grabación de esta masterclass, y allí también nos pueden, pues, dejar sus comentarios para quienes no pudieron estar todo el tiempo conectados, y puedan volverla a ver y revisarla. Bueno, yo creo que con esto ya hemos dado cumplimiento a todo el orden del día como lo teníamos previsto. Nuevamente les agradecemos a todos por su participación y los invitamos, pues, a seguirnos en Facebook y estar pendientes de nuestros próximos eventos que vamos a realizar, para que pues estemos en constante actualización y estemos en constante interacción sobre estos temas que son de tanto interés y que se traducen en dinero para todos. Entonces, les agradezco su participación a todos, muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Así es, muchas gracias, doctor. A todos que estén muy bien, igual les haremos llegar la grabación a sus correos electrónicos. No olviden suscribirse en nuestras redes sociales y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.